Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Les concedo la absolución general de sus pecados. Que Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, les conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo los absuelvo de todos sus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que de un modo admirable creaste al hombre y de una manera todavía más excelente lo redimiste, y que nunca abandonas al pecador, sino que lo sigues amando con amor de Padre. Tú enviaste al mundo a tu Hijo para destruir el pecado y la muerte con su pasión, y para devolvernos con su resurrección la vida y la alegría. Tú derramaste en nuestros corazones el Espíritu Santo para que fuéramos tus hijos y herederos. Tú nos renuevas continuamente con los sacramentos de salvación, para que, libres de la esclavitud del pecado, nos vayamos transformando cada día más profundamente en la imagen de tu amado Hijo. Te damos gracias por las maravillas de tu misericordia, y con toda la Iglesia te alabamos, entonando en tu honor un cántico nuevo, con la voz, el corazón y la vida. Gloria a ti por Cristo, en el Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. De pie. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los pobres.
Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por el amor. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por el amor. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por el amor. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos juntos ahora la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une del mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo,
y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todo doble la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos y fue a ver al primero y lo ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Y él le contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El segundo, el padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Y éste le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados un momento. Si hemos reflexionado un momentito y recordamos los domingos anteriores, que la misma palabra de Dios nos ha llamado a tomar conciencia de lo que realmente significa ser iglesia de Jesús y todo lo que realmente implica en nuestra vida. Los domingos anteriores así nos ha marcado muy claro, teniendo como base, ¿verdad?, el principal mandamiento, el amor. Decían en los domingos pasados, ¿verdad?, para cumplir todo lo que Dios quiere en nuestras vidas, debemos hacerlo ¿cómo? Con amor. Porque el amor está por encima de toda la ley. Así se decía en los domingos pasados. Y realmente hoy podemos entender ese sentido.
que realmente el tomar conciencia de lo que significa la iglesia de Jesús incluso el Papa lo decía, la iglesia de lo que debe de ser hoy en nuestros tiempos, el amor. Se ha subrayado lógicamente la centralidad del amor, la corrección fraterna. En algún domingo hablábamos de la llamada corrección fraterna, ¿verdad? Fácil de entender, difícil de llevar a la práctica, no imposible tampoco. Pero siempre, lógicamente, la Iglesia nos ha invitado a vivir todo esto en comunión eclesial y solidaria, unidos al amor de Dios. El domingo pasado, si recordamos, reconocíamos, ¿verdad?, la gratuidad del don de Dios que no merecemos. No merecemos ese don, pero el Señor nos lo otorga y Jesús ofrece a quienes realmente trabajamos, nos desempeñamos, nos esforzamos y luchamos. ¿En dónde? En su viña, en el campo, en el trabajo que en este mundo representa y que todos estamos emergidos a pesar de las condiciones y situaciones que hoy nos toca vivir. El Señor así nos ha puesto para vivir y buscar nuestra mayor felicidad, luchando y esforzándonos día con día. Lo importante, ¿verdad?, es no desoír su llamado y seguirlo realmente con fidelidad y con amor. Esa es la llamada. Y eso es lo que realmente hoy estamos llamando desde los domingos pasados y hoy más que nunca en este domingo. En este domingo, hermanos, se nos ha dado a conocer esta parábola de los dos hijos, ¿verdad? Y lleva la misma línea, ¿verdad? Muy importante resaltar este domingo que el actuar, y eso lo vivimos a través de nuestra experiencia, y así lo vivimos porque nos ha pasado, ¿verdad? No solamente en el sentido de nuestra vida cristiana, sino en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Podemos decir y preguntarnos, ¿será fácil realmente hacer y cumplir la voluntad de Dios? Yo creo que fácil de entender muchas veces. ¿Será fácil cumplir los designios de Dios en nuestras vidas? ¿Quién hizo la voluntad, dice, de Dios? ¿El primero o el segundo de los hijos? ¿Quién obedeció al Padre? Y le responde, vamos, el segundo. Pero realmente hoy preguntémonos ante esto que vamos a reflexionar, ¿realmente es fácil cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas? Y a pesar de todo lo que vivimos, porque no todo es bueno, ¿verdad? Y lo experimentamos, lo vivimos en nuestro caminar, lo bueno y lo malo. Existe lo bueno y lo malo en este mundo. Y muchas veces respondemos a Dios el sí y el no. Eso siempre está en nuestra vida cotidiana y en nuestra experiencia como personas, el sí y el no. Pero el actuar, lógicamente, y esto lo vivimos en nuestra experiencia, el actuar tiene siempre precedencia sobre el hablar. Porque lógicamente todo lo que hablamos y debemos de actuar continuamente en nuestra vida, el actuar siempre va a tener precedencia en el hablar, sobre el hablar. Nuestra vida cotidiana se mueve entre el sí y el no. Decimos sí y muchas veces hacemos no. O decimos no y creo que muchas veces decimos sí. Así nos pasa en nuestra experiencia. Uno de los reproches, y eso nos ha sucedido muy claro en nuestra vida cotidiana y en nuestra experiencia, uno de los reproches que nos hacen a los cristianos, ¿verdad?, es que decimos una cosa y muchas veces hacemos otra. O que hablamos mucho, ¿verdad?, que hablamos mucho y no hacemos nada. Eso nos sucede muy a menudo, ¿verdad? Eso es lo que le sucedió al hijo, ¿verdad?, al primer hijo, ¿verdad? Hablamos mucho, ¿verdad?, y le decimos muchas veces cosas a Dios o prometemos muchas cosas a Dios. Realmente voy a hacer esto, voy a cumplir esto, te prometo esto. Y muchas veces no hacemos nada en la vida.
Y no solamente con Dios, sino en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Muchas veces ponemos tantos proyectos y no cumplimos nada. Estábamos reflexionando algunas personas y decíamos, bueno, yo creo que en este tiempo ya no podemos poner proyectos muy grandes a futuro. Mejor vivamos el día, vivamos nuestro día como Dios quiere, seamos felices en nuestro caminar, no realmente pongamos, voy a hacer esto dentro de 10 años, 5 años, 1 año, no, vive tu día. Y realmente el mucho hablar nos lleva a poco actuar en nuestras vidas. Lo que le sucede al hijo menor, sí Señor voy a ir, ¿verdad? Sí Señor voy a cumplir esto, sí Señor voy a hacer esto, pero no lo hacemos, no lo hizo el primer hijo. Sí Señor voy a ir, pero no fue, desobedeció. Y esto realmente, el actuar siempre va a tener muchas veces precedencia sobre el hablar. Y eso es lo que muchas veces a nosotros como cristianos nos reprochan, ¿verdad? El que muchas veces decimos una cosa o hacemos otra. El que realmente hablamos mucho y actuamos poco. O decimos una cosa y hacemos lo contrario a esta en nuestras vidas, ¿verdad? Y en el Evangelio de hoy, precisamente la orden del Padre había sido muy precisa, ¿verdad? Ve a trabajar en la viña. Es decir, muchas veces esto podemos entender, no basta con hacer la voluntad de Dios, más bien hay que obedecerlo. Y Jesús insiste más bien en la recapacitación, porque el otro hijo, ¿verdad?, recapacitó. El otro hijo fue muy directo y así yo creo que debe de ser nuestra vida cristiana y nuestra vida personal. Y muchas personas así me he encontrado a lo largo de mi experiencia, ¿verdad? También. Y muchas personas también lo somos como el primer hijo, ¿verdad? Pero el segundo también recapacitó y dijo muy claro, no quiero ir, aunque desobedeció a su padre. No quiero ir, pero fue muy firme en su decisión. Y fue muy veraz en lo que realmente dijo. No quiero ir, simplemente le dijo al padre. Pero recapacitó y fue. Recapacitó, se arrepintió realmente y fue a trabajar lo que realmente el Señor le había pedido en su vida. Y yo creo que esa nuestra vida depende muchas veces de esto, el recapacitar. El ponernos a pensar muchas veces de lo que realmente Dios nos va pidiendo en nuestro mismo caminar y en nuestras vidas. Pongámonos en esa balanza, hermanos, de los cuales 2 hijos nos parecemos en nuestra vida, no solamente cristiana, en nuestra vida personal. Ante Dios no es suficiente con hablar, mucho hablar. Más bien es indispensable hacer, actuar en nuestras vidas. Para Dios realmente lo más importante es actuar. ¿Mucho hablar? No, más bien a Dios no es suficiente con hablar, es indispensable actuar como aquel segundo hijo, directo. El mensaje del arrepentimiento y de la corrección, un designio positivo, van del no al sí. Y la reincidencia, en cambio, es un signo negativo que va del sí al no. El destino final del hombre, ¿verdad? Y esto pues, lo podemos entender también en nuestra experiencia. El destino final del hombre, su salvación, dependen del último movimiento que será definitivo hacia el sí o hacia el no. Eso es lo que depende en nuestra vida del hombre. Si realmente reincide al momento final de nuestra vida, sí Señor me arrepiento, sí Señor quiero hacer esto, la voluntad, la misericordia, la bondad de Dios está con nosotros. Depende realmente de estas palabras tan importantes que brotan con sinceridad de nuestro corazón. El destino realmente final del hombre, su salvación, dependen del último movimiento que será definitivo hacia un sí
o hacia un no en tu vida y en tu vida personal, para responderle a Dios día con día. Nos es muy interesante, ¿verdad? Y es muy interesante las palabras que también dice en el Evangelio a propósito de esto, y que sobresale, ¿verdad? Dice, los fariseos, los escribas, más bien, y las prostitutas se les adelantarán en el reino de los cielos. Y esto nos sorprende mucho, ¿verdad? En nuestra vida personal y en el sentido, pero pongámonos en ese sentido y en los tiempos de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué no? También en nuestros tiempos, al hablar Jesús sobre las prostitutas, no es por su manera de vivir, ¿verdad? Jesús no se refiere a estas personas en su manera de vivir, sino por su capacidad de cambiar y de ponerse al servicio del bien, la propia capacidad de amar. Ahí tenemos el ejemplo, como la Magdalena, que realmente supo la capacidad de cambiar, de aceptar realmente, de recapacitar como el segundo hijo, de recapacitar, de arrepentirse, no es su manera de vivir, de recapacitar en la gran oportunidad que Dios le había mostrado a través de su hijo, de ponerse al servicio del bien, de la propia capacidad ahora de amar, de arrepentirse y lógicamente estar al servicio de la cruz incluso con el Señor. Está el ejemplo de la Magdalena. Y realmente eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. La gran oportunidad que Dios nos va mostrando día con día en nuestro mismo actuar para que recapacitemos. Porque Dios siempre nos va mostrando esas grandes oportunidades en nuestro camino. Mucho hablar, no. Más bien actuar en tu vida. Mucho hablar no, actuar en tu vida día con día, hasta lo más sencillo, en tu comunidad, en tu familia, en el barrer, en el trapear, en el cocinar, en el lavar los trastes, en tu casa, porque muchas veces es nuestra casa. No es una casa de paso, ¿verdad? No es una casa de hospedaje que llegamos, dormimos, comemos y nos vamos, no, es tu casa. Y que muchas veces encontramos un papel tirado, no lo levanto y que se quede, ¿verdad? Que lo levante el sacristán, ¿verdad? Pues eso. No, es tu casa. Y desde ahí, desde las cosas menores, si no actúas, muchas palabras, ¿no? ¿Para qué sirven? El actuar en tu vida y el arrepentimiento, ¿verdad? El que realmente te arrepientas y realmente recapacites una vez más a la gran oportunidad que Dios nos va mostrando en nuestro caminar. Actúa en tu vida. Pues pidamos a Dios que realmente a través de todo esto que nos ha regalado el Señor, dice hoy en la segunda lectura, vivamos los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Aprendamos a vivir los sentimientos de Cristo en su humanidad, en su naturaleza humana, porque fue humano como nosotros también. Sintió, ¿verdad? Sintió como nosotros, como un humano, ¿verdad? Sufrió, vivió la alegría, ¿verdad? Vivamos los sentimientos de Cristo y realmente aprovechemos las grandes oportunidades que Dios nos da en recapacitar. No como el primer hijo. Y hoy preguntémonos, ¿a quién nos parecemos? ¿Primer hijo o segundo hijo? Sí voy, Padre, sí hago esto, sí te prometo esto, Señor, sí voy a hacerlo, voy a cumplir esto, voy a hacer esto, pero no lo hago. Que así pueden pasar 1, 2, 3, 5 años y no lo hago. Segundo hijo, no quiero hacerlo, no me gusta. O Señor, dame fuerza, ¿verdad? Porque soy débil. Señor, dame fuerza porque no tengo voluntad. Señor, dame fuerza porque no me dan ganas de hacerlo. Señor, dame fuerza porque no tengo ganas de hacer esto. Pero realmente recapacitemos y aprovechemos las grandes oportunidades de hacerlo con nuestro actuar día con día en nuestra vida.
Pues que el Señor realmente sea nuestra fortaleza, nuestra luz, y como realmente hoy el ejemplo, las prostitutas, no en el sentido del modo de vivir, ¿verdad?, se refería el Señor, sino en la capacidad de cambiar y de aceptar realmente las grandes oportunidades que Dios nos va mostrando en nuestro caminar. Pues que el Señor sea nuestra fortaleza y nuestra ayuda, ¿verdad? Y que realmente hoy, con su luz y su fuerza, podamos seguir adelante en nuestro mismo camino. Que así sea. De pie, y ahora manifestemos nuestro amor al Señor a través de esa profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Digan todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como hijos de Dios, presentemos al Padre nuestras plegarias por la Iglesia y por el mundo entero, y digamos después de cada petición: Padre, escúchanos. ¿Todos? Por la Iglesia, por todos los cristianos que con vida y oración dan testimonio de la esperanza que nace de la fe y llevan consuelo y ayuda espiritual a todos. Oremos. Padre, escúchanos. Por los hijos de la congregación de la misión, las hijas de la caridad y los miembros de las conferencias de San Vicente, que siguiendo el ejemplo de su padre, consideren la casa de los pobres y los enfermos como su propio hogar. Oremos. Padre, escúchanos. Por los cristianos que viven en países en los que son perseguidos y no pueden practicar libremente su fe. Oremos. Padre, escúchanos. Por los refugiados y los migrantes que buscan mejor sus condiciones de vida y la de sus familias, lejos de la tierra natal. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros que nos hemos reunido a celebrar la victoria del Señor sobre la enfermedad, el pecado y la muerte, y confiamos nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con Él a una vida nueva. Oremos. Padre, escúchanos. Todo esto, Padre, y lo que sabes que realmente en el fondo de nuestro corazón, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Presentemos ahora al Señor nuestras ofrendas con el vino y el pan, sentados. Señor del universo, por este pan, el trabajo de la revolución. Amén. Bendito sea, Señor del universo, por este pan, el trabajo de la revolución de la felicidad. Él será para nosotros de vida y salvación. Así.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Dios de luz, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores y fieles de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles San Felipe Neri y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con un signo nos damos todos un saludo de paz. La paz del Señor. La paz del Señor. Hermanos, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
del Señor. Van a pasar nuestros hermanos a recibir las ofrendas, lo que gustemos y salga de nuestro corazón, las ofrendas de este domingo. Que Dios los bendiga. Manifestamos nuestro amor a través de nuestra comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, Santifícame. santifícame. Cuerpo de Cristo, Sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme, a la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. De pie. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos de la gloria de aquel cuya muerte al anunciarla la hemos compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Podemos estar en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Pidamos a nuestra Madre Santísima que nos dé su bendición, diciéndole: dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues que todos tengan un bonito domingo, hermanos. Que Dios los bendiga y sigámonos cuidando todos. Buenas tardes a todos, hermanos. Los que gusten ser rociados de agua bendita, van a pasar a ser rociados del agua bendita. A ver, acérquense para que les rocien agua bendita. Buenas tardes a todos.